Vamos a comenzar entonces esta nueva clase, esta nueva mañana. Van a ser 3 y bien importantes. Bueno, todas las clases son importantes. Yo tomé bastante tiempo en hacer toda una introducción que es necesaria para comprender. Después vamos a ir bastante rapidito, eso espero, por los distintos acontecimientos presentes y futuros, y va a ser más fácil seguir y salir adelante. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá, en la Galilea. ¿Comprenden esto, no? Línea de tiempo, miren por favor, línea de tiempo, obviamente. Ustedes tienen allí en papel, también tienen algunas diagramitas similares, obviamente. Línea de tiempo. Aquí dice 30. La edad del Señor cuando se bautizó y se presentó como Mesías de Israel. Él fue a la Galilea en cumplimiento de lo anunciado por Isaías 9. Por supuesto, esto es cruz, adelante. Entonces voy a ir explicando algunas cosas en este diagramita lo más sencillo profundo, lo más sencillo posible. Sigamos entonces. El Señor se bautizó en el Jordán, tenía 30 años, ahí fue ungido por el Espíritu de Dios, anunciado por Isaías. Desde entonces es el Mashiach, el ungido, el Cristo. Fue a la Galilea y así lo dijo, leyó Isaías, fue a Nazaret y leyó Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor, me ha enviado, y les dijo a sus amigos, se cumplió, aquí estoy, soy el Mesías. Cuando salía de las aguas del bautismo, el Padre lo presentó a la nación de Israel. Clave, muchos evangélicos no se dan cuenta. La voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es la voz del Padre presentando al Mesías de Israel, a la nación de Israel. ¿Estamos? Bien. Año 30, a la edad de 30 se muda desde Nazaret a Capernaum y comienza allí a predicar. Llama discípulos para tener 12 discípulos directos a full time todo el tiempo. Eso se llaman los talmidim. Los llamó y le siguieron. Aunque miles creían y le seguían, estos 12 eran sus discípulos, sus talmidim, para estar a todo tiempo completo con él. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué comenzó a predicar en la Galilea? Porque Isaías 9, del 1 al 6, así lo anunciaba. Él fue en la Galilea aquel que trajo, él era la luz, multiplicó la gente y la alegría en la Galilea. Fue fantástico, ¿verdad? Él vino con 4 nombres magníficos: admirable consejero, en su enseñanza, en su consejo, admirable consejero, Dios fuerte, parando tormentas, echando demonios, resucitando muertos, Padre eterno, Padre de eternidad, con esa actitud paternal que tenía, y príncipe de paz. Aquí lo noté, Sar Shalom, qué bárbaro que fue eso. Él era amable, radiante, enseñaba las escrituras como nadie lo podía hacer. Él cubrió las expectativas de la nación de Israel al enseñarles la ley, la Torá, los 613 mandamientos. Lo hizo de una manera impecable. Sanaba a las personas, resucitaba muertos, tocaba a los leprosos y los limpiaba, y les decía, vayan al templo, preséntense a los sacerdotes para testimonio a ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a él lo tenían que reconocer los líderes de la nación, y los debían reconocer las autoridades del templo como el Mesías. Sabemos, ¿no? Lo rechazaron, por eso ponemos aquí esta cruz bien negra aquí, Bien. Estamos allá, el príncipe de paz, y puse aquí la expresión que repite Juan el Bautista, y la repite él, y la repiten los discípulos cuando los envió a toda la Galilea, para que todos los de la Galilea, todos los judíos, no le hablen a los romanos, no le hablen a los samaritanos, todos los judíos de la Galilea sepan que vino el Mesías. Y la expresión era, el reino de los cielos se ha acercado.
Clave esta expresión. ¿Por qué de los cielos? Porque los judíos, número uno, porque los judíos no pronunciaban el nombre de Dios, pero al decir de los cielos era de Dios. Número dos, porque venía el Hijo del Hombre a traer el reino. ¿Qué reino? El reino prometido a Abraham, a los judíos y al rey David, no cabe duda. Reino terrenal, el rey no habría de reinar en la Galilea. Isaías 9 del 1 al 6. Y después él habría de reinar, Isaías 9, 7, en el trono de David su padre en Jerusalén. Bueno, él habrá de reinar cuando regrese, se cumplirá Isaías 9, 7. Bueno, sigamos en la Galilea. El reino se ha acercado. Una expresión muy prolija. El reino de los cielos se ha acercado. Era la justicia de los cielos implantada en la tierra en cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David, en cumplimiento de la misión del Mesías. Él les enseñó a orar y les dijo así: cuando oren digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Oración judaica, muy judaica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice: venga a nosotros tu reino. Ahí está, es una oración judía. Hágase tu voluntad, Padre, así como en los cielos, aquí en la tierra. Ese es el concepto del reino. La justicia de Dios del cielo. Hágase tu voluntad en la tierra de Israel, en cumplimiento de los pactos hechos a los patriarcas, al pueblo de Israel, a David, incluso el nuevo pacto. Hágase tu voluntad como se hace en los cielos, aquí en la tierra. El reino se ha acercado. Fue magnífico. En paralelo a eso, muchos líderes de la sinagoga, líderes religiosos, se pusieron muy mal. Se llenaron de envidia contra él y empezaron a hostigarle, a hacerle preguntas difíciles, a decir: tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan, no estás cumpliendo bien el sábado, esto, que el otro, y lo perseguían y lo perseguían. Hasta el final hubo crisis en eso, lo echaron. Él enseñó por toda la sinagoga, anduvo, le seguían, le escuchaban multitudes, lo amaban al Señor. ¿Te acordás de toda esa caravana, no? Y las mujeres que armaron toda esa logística para servirle de sus bienes. ¿Me seguís? Fue fantástico. Ahora bien, Mateo nos testifica de que aquellos líderes de las sinagogas de la Galilea lo rechazaron. Y curiosamente, aquí tenés en Mateo 11 y 12, ellos rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo y rechazaron al Espíritu Santo. ¿De qué manera rechazaron al Padre? Porque no recibieron, no le prestaron, hablamos de los líderes de la sinagoga, no le prestaron atención a Juan el Bautizador. ¿Quién es este casi indigente, raro, que predica allá abajo en el Jordán? No le pasaron importancia. Rechazaron al Padre porque Juan el Bautizador era profeta enviado del Padre. Después rechazaron al mismo Hijo. Lo estaban insultando ahí, lo estaban resistiendo y rechazando. Incluso llegaron a decir, Mateo capítulo 12, versículo 24, los fariseos decían: este echa a los demonios por el espíritu de Belcebú, el espíritu de los demonios. Y eso fue una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fue algo imperdonable. Así que rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo y rechazaron al Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor? Los tomó un poquito aparte a sus discípulos, fue al lago de Galilea, ahí en una embarcación pequeña, y les dio 7 parábolas. Entonces vamos a ver que el príncipe fue rechazado. A veces ponemos acá, está en tu apunte de esa manera. El reino fue ofrecido, el reino fue rechazado y entonces fue postergado para su segunda venida. Sí, es correcto, pero como algunos cuestionan esto de qué significa el reino, lo voy a decir de una manera similar pero no idéntica. Mira, lo voy a decir así. El príncipe de paz se manifestó en la Galilea.
el Mesías de Israel, y ellos rechazaron al príncipe de paz, rechazaron al Mesías. Entonces, el príncipe de paz un día retornará, pero rechazaron al príncipe, rechazaron al rey, al hijo de David. Entonces, ante ese rechazo, el Señor va a dar 7 parábolas, que vos las tenés ahí explicaditas en tu apunte, pero por causa del tiempo, yo voy a decirlo rápido, ¿sí? 13, reino fue postergado, las parábolas de Mateo 13. ¿Por qué? Ante el rechazo, el rey no iba a poder reinar como estaba anunciado. Se había acercado el reino, pero ellos rechazaron al príncipe. Bien, entonces, ante ese rechazo, él les va a dar 7 parábolas hablando de los misterios del reino. Los misterios del reino. Y estos misterios, mira un poquito acá, va entre su rechazo, lo ponemos así, entre su rechazo y su regreso, porque se iba a ir, va a quedar bien claro, entre su rechazo y su regreso está pendiente, obviamente, ¿no? Y hablamos de su regreso a Israel. Por ahora ni hablamos de una tal iglesia por ahí. Estamos entre su rechazo y su regreso, aquí está este tiempo acá, ¿ves? Entre su rechazo, que ya van 20 siglos, casi 21, 20 siglos, entre su rechazo y su regreso, iba a haber otra forma de gobierno. Dios iba a administrar el mundo en lo que se llama reino en misterios. Misterios. ¿Por qué misterios? Porque va a ser una forma de gobierno que antes no había sido revelada. Va a ser un tiempo que antes no había sido revelado en el Tanaj, no había sido escrito. El reino sí había sido escrito. ¿Fue rechazado el reino prometido a David? Bueno, cuando regrese, sí o sí será rey. Pero esta forma de gobierno de Dios, digamos así, con el Mesías en ausencia, lo vamos a comprobar. El Mesías en ausencia porque le rechazaron y se iría. Esta forma fue revelada por medio de 7 parábolas. Lo vamos a poner acá. 7 parábolas, las parábolas del reino. 7 parábolas. Ahí estamos, ¿sí? Abran sus Biblias, por favor, en Mateo 13. Comienza el Señor allí. Aquel día Jesús salió de la casa y se juntó junto al mar. Se sentó junto al mar, se le juntaron sus discípulos y les comenzó a hablar por parábolas. Y ahí tenemos versículo 3. El sembrador salió a sembrar. Obviamente el sembrador es él que vino y trajo la semilla, la palabra de Dios. Entonces, cuando comienza a sembrar, escuchad, mira por favor, se refiere al comienzo. Él comenzó sembrando la palabra de Dios cuando tenía 30 años por toda la Galilea. Comenzó a sembrar y se ocupó de que todo el mundo escuchara. Ahora, la semilla cayó en 4 diferentes terrenos, ¿sí? ¿Tenés la primera parábola? ¿Cómo dice? La primera parábola es la parábola del sembrador, la semilla y los 4 terrenos. ¿Cuáles son esos 4 terrenos? El sembrador sale a sembrar. Mírame por favor. Tiene la bolsita acá, mete la mano y va sembrando la semilla, ¿sí? Parte de semilla, unas poquitas semillas caen ¿dónde? En la parte dura, en el camino del costado. ¿Viste que donde pasa la gente se hace caminito? Donde pasan las hormigas se hace caminito también. Duro. Cayó ahí, quedó arribita de la tierra. ¿Qué vino? Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre espinos, el borde del campo ahí, y un poquito creció y después se ahogó. Otra parte cayó en donde había trozos, terrones, ¿cómo le decís a los? Tierra no bien preparada, pero otra cayó en buen terreno, tierra bien preparada. La que cayó en buena tierra, la semilla dio distintas cantidades de frutos. Algunas semillas dieron a 30, 60 o ¿cuánto era? ¿Me seguís? 70 por 1, ¿tá? ¿Cómo se explica esa parábola?
El Señor mismo la explica. Es para explicar qué pasó acá al principio. ¿Qué pasó que no todos creyeron? Porque a él lo rechazaron, lo cuestionaron, lo resistieron. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿En el sembrador? No, el sembrador fue bueno. ¿Dónde está el problema? ¿La semilla? No, la semilla es la palabra y fue bueno. La gran diferencia la hacen las distintas personas. Corazón duro, oye la palabra, el diablo se la lleva, se la quita. Terrenos no bien preparados, brota algo, nace algo, pero no crece, no da fruto. Y el terreno bien preparado son los que escuchan la palabra del reino, creen, crecen y llevan fruto. Eso pasó aquí al principio. Explicando que así, incluso a través del tiempo, eso sucede. Se presenta la palabra, algunos creen, otros no, y de los que creen, algunos llevan poquito fruto, algunos más. Eso lo explicó, para dejar en claro que el problema no estaba en él, ni en la semilla, ni en la doctrina. ¿Está? El problema estaba en los corazones. Segunda parábola, ¿cuál es? La parábola del trigo y la cizaña. Ahí está. ¿Qué es la cizaña? Es una plantita similar al trigo. Sucede en la naturaleza que las plantas tienen un similar. Pero ese similar no lleva fruto. No da espiga, no lleva fruto. Entonces, el Señor salió a sembrar. Sembró. Pero después, dice, fueron a descansar y vino un enemigo y sembró cizaña. Sembró cizaña. Y entonces dicen los sirvientes, Señor, vamos, y creció cizaña. Se dieron cuenta. Dice, no saques todavía. Mira, a ver, versículo 30, 13:30. ¿Tenés ahí en tu Biblia? 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, es decir, el trigo y la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Hasta el fin, dice, hasta la siega. Mira esta parábola. Mira, crece junto. Desde entonces y hasta cuando Él regrese, en este mundo crece junto lo verdadero y lo falso, el trigo y la cizaña. Hasta el fin del tiempo, cuando sea el tiempo de la siega. Qué inteligente el Señor para dar estas parábolas, qué lindo, qué magistral. El fin del tiempo, ahí sí, quitarán primero la cizaña, porque ahí es fácil, porque lleva trigo, bien, lleva espiga, la cizaña no. Quitarán la cizaña, dice, en el fin del tiempo, cuando Él regrese. Quitarán la cizaña, la atarán en manojo, juntarán como yuyo seco para ser quemada. Quitada fuera la cizaña y dice, el trigo a mi granero. Y vamos a ver, este trigo, este granero es un símbolo de su reino cuando regrese. El buen trigo heredarán el reino. Tercera parábola, la parábola del grano de mostaza. Pequeñita en principio y después el arbusto crece, de mostaza se hace grande, parece el árbol, y ahí anidan aves del cielo, que me parece que son inclusive las de la primera parábola. ¿Qué está diciendo? Que lo que comenzó chiquito, realmente en la Galilea fue grandioso, pero a nivel global fue chiquito, fue como un granito de mostaza. Y después, cuando pasaron los siglos, todo este reino se hizo grande, llegó la predicación al mundo entero en estos tiempos, pero en sus ramas hay metido de todo, falsos maestros, falsos creyentes, hasta obra demoníaca hay en este reino en misterio. Y yo le podría también llamar reino interino. ¿Escuchaste esa palabra? No aparece en los libros, la uso yo. Reino interino entre el rechazo y el regreso del Señor. Porque este reino que vivimos hoy no es el reino prometido a los judíos. ¿Te acuerdas que leímos en Miqueas 4? Leímos en Isaías
que será un reino, el reino del Señor, prometido a Abraham y a David, donde habrá prosperidad económica, habrá espiritualidad, habrá perdón de pecado, se sentarán bajo la higuera y todo estará lindo, no se ensayarán más para la guerra. Entonces, este reino prometido a David, que se había acercado, no es lo que vivimos hoy. La realidad de hoy sigue siendo guerra, problemas y mentiras. Entonces el reino fue postergado para su segunda venida. Entonces, este es una forma de administración del reino, una forma interina, en misterios, porque esto en el Tanaj no estaba escrito, no había sido revelado. ¿Comprendés? Bien, cuarta parábola, la parábola de la levadura. Una señora amasa, coloca levadura, la masa es chiquita y después ¿qué pasa? Se infla la masa y después al horno. Bueno, el Señor fue muy gráfico en decir de nuevo, el reino este contendrá levadura. Y la levadura, según él, es la doctrina de los falsos, la doctrina de los fariseos, saduceos, lo que sea, la falsa doctrina. Y entonces todo este reino es como que va a ser grande, se va a engrandecer, pero va a estar leudado, por dentro va a haber cosas feas. ¿Y qué es necesario? El fuego. Ahí está, cuando Él venga, por los últimos tiempos, lo meterá en el fuego. Ahí está, levadura. Y después dice, quinto misterio del reino de los cielos. Quinto misterio es, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un hombre encuentra un tesoro y ¿sabés qué hace? Lo tapa de nuevo en el campo y va y compra el campo y lo adquiere. Yo creo que esto habla de el linaje de Israel, la nación de Israel. El Señor todavía los sostiene a ellos. En Éxodo 19, antes de darles la ley, Dios dice que les iba a dar la ley para que ellos fueran su especial tesoro. Y aquí que en esta parábola yo creo que el Señor judío está expresando que ese tesoro que está escondido es la nación de Israel. A los ojos del mundo, Israel no vale nada, pero a los ojos del Señor es un tesoro escondido. Quinta parábola. Sexta parábola, ¿cuál es la que viene? Decime, ¿cuál? La perla. Un mercader, fíjate que el Señor es el que paga el precio, compra el campo y compra la perla. Ciertamente es el que pagó el precio en todo esto, para redimirnos de nuestros pecados. Él es el que paga el precio. La perla, dice, el mercader descubre una perla, vende todo lo que tenía y la compra. Bueno, en esta otra parábola yo creo que la perla es, ¿qué? La iglesia creo que es. Es como la primera mención metafórica, que hasta pasa desapercibida por todos, la primera mención metafórica que él iba a tener en este tiempo, una joya formando, una perla. Acordate que la perla, ¿cómo se forma? Se forma en el interior de una ostra. ¿Y cómo? Le entra una piedrita, eso irrita a la ostra, al animalito, y genera una serie de... ¿De qué? Nácar, una serie de sustancias, va envolviendo la arenita, la envuelve y va generando una perla. Bueno, y es un cuerpo, es una perla. Bueno, parece ser una hermosa metáfora de la iglesia. La iglesia se forma por la herida de Cristo y en torno a Cristo herido. ¿Entendés? Y es un cuerpo y se forma en el mar de las naciones. Esa sería la metáfora de la perla. La perla de gran precio, y el gran precio lo paga Él. Séptima parábola. ¿Voy bien? Sexta parábola fue la perla. Séptima parábola. Y esta es muy interesante, hay que prestarle atención. Lo voy a leer, mirá. Asimismo dice, el reino de los cielos es semejante a una red. Esta es la séptima misterio, la séptima parábola, la red que recoge peces buenos y peces malos.
Séptima parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar junta toda clase de peces. Y sentados en la orilla, los pescadores, ¿qué hacen? Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Correcto, pescadores judíos echan la red y juntan de todo. Juntan los peces y después se sientan. ¿Y qué hacen con los pescados? Los pescados malos lo tiran. Pescados buenos a la cesta. ¿Por qué buenos y malos? De acuerdo a la ley de Moisés, está hablando un judío ahí, de acuerdo a la ley de Moisés, los judíos podían comer pescado, pero que tuviera aletas y escamas. Los demás había que tirarlo, hasta el día de hoy guardan la ley. Entonces, ahí tenemos la séptima parábola, y dice 49, le tenemos que prestar atención a las palabras del Señor. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos. El fin del siglo. ¿Qué significa? Bueno, el fin de todo este tiempo, obviamente. ¿Me seguís? ¿Y cuál es el fin del siglo? Cuando venga y cuando sus ángeles junten a todos, lo leemos literalmente, los ángeles apartarán los malos de entre los buenos. Los malos al fuego, afuera. Y Jesús les dijo, será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán los malos entre los justos, los echarán en el horno de fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente los justos van a su canasta, los peces buenos, y como el trigo que fue a su granero, los peces buenos irán a su canasta. Eso es símbolo, lo voy a poner acá, mirá, el símbolo de su reino. Cuando Él venga va a ser rey, vendrá con sus ángeles, los ángeles de su poder. Entonces, de nuevo, séptima parábola. Fíjate que con la primera, mirá, con la primera marcó el inicio, salió el sembrador a sembrar. Con la última parábola va a marcar el fin del siglo. Siglo, sí, época, era. Los judíos hablan del siglo malo, viviendo entre las naciones, siendo perseguido y mal y todo feo, siglo malo. Pablo habla de eso en Gálatas 1, el presente siglo malo. Y cuando venga el Mesías, comenzará el nuevo siglo, la nueva era, la era mesiánica. ¿Comprendés? Entonces, con la primera parábola, él explica el inicio de su obra y la siembra de la palabra. Con la última parábola te explica cómo será el fin del siglo. Cuando Él venga con sus ángeles y los ángeles aparten los malos, los peces malos y fuera, al fuego. Y los peces buenos a su cesta, a su canasta, que sería su reino. ¿Comprenden? Entonces, estas 7 parábolas, se las dije así, porque ustedes, al tener esta clave, pueden entenderlo mejor después y seguir estudiando y entendiendo. Estas 7 parábolas nos hablan de lo que sucederá en el mundo entre su rechazo. Rechazaron al príncipe de paz en la Galilea, entre su rechazo y su regreso. 7 parábolas para explicar que ahora iba a venir algo nuevo que no estaba en el Tanaj, el reino en misterio. La palabra misterio significa que es algo que antes no era conocido, que no había sido revelado, pero ahora Él lo estaba dando a conocer. ¿Comprenden? 7 parábolas, las repaso, ayúdenme, ¿me ayudás? Bien. Primera parábola, el sembrador y los 4 terrenos, explicando que Él había venido a sembrar. ¿Y por qué no todos los judíos habían creído? Bueno, no era problema ni del sembrador ni de la semilla, el problema eran los terrenos. Algunos no quisieron creer, algunos le siguieron entusiasmados y después se apartaron, y algunos pocos llevaron fruto. Esa fue la situación que se repite también en términos generales, ¿no? Cuando predicamos y sembramos la palabra. Segunda parábola, trigo y cizaña. Muy bien, ahí Él va sembrando, los frutos de su palabra son el trigo.
Pero el enemigo, que es el diablo en este mundo, porque el diablo acá está suelto, en estos 20 siglos anda por el mundo, sembró cizaña, parecido pero falso, parecido pero sin espiga. ¿Quieres que la saquemos? No, no, el Señor enseña, lo verdadero y lo falso va a coexistir en este mundo hasta el fin del tiempo, cuando será la siega. El fin del tiempo será la siega, cortan la cizaña primero, porque cuando ya está maduro el trigo, te das cuenta que la cizaña es yuyo, que se puede ver. La sacan así, lo ponen en manojo para quemar. Y el trigo a su granero. Entonces, lo que es sacado es quemado, es excluido de su reino cuando Él venga. El trigo a su granero. Tercera parábola, decímela, a ver, el grano de mostaza. De algo pequeñito, como fue su prédica, fue grandioso. Me hubiera gustado estar. Espero que el Señor me muestre los videos, lo quiero disfrutar. Bueno, fue pequeñito grano de mostaza, comparado con que la palabra del reino iba a llegar al mundo entero, al planeta entero, con el correr del tiempo. Entonces, granito de mostaza que se hace grande, árbol grande, y en las ramas todo tipo de cosas malas y bichos raros y bichos feos. O sea que en este reino, en este tiempo, iba a haber mala doctrina, falsos creyentes, falsos maestros y obra de demonios. Pero también, obviamente, reino, una administración que no se había revelado antes. Cuarta parábola, levadura en la harina. Todo esto será leudado, será grande, pero se necesita después fuego. Quinta parábola, tesoro escondido. El Señor paga el precio. Él sigue sosteniendo al linaje de Israel, porque tiene grandes cosas. Israel es como un tesoro escondido en este tiempo. Y la siguiente parábola, la sexta, la perla. Me parece que es la primera mención en metáfora de la iglesia. Una joya, un cuerpo, y Él paga el precio para redimirla. Del mar de las naciones. Séptima parábola, ahí apunta hacia el fin. En el último tiempo, esto cuando Él venga, obviamente cuando regrese a Israel, a Jerusalén, cuando Él venga será como echar la red y sacar todo tipo de peces. Te sentás y el judío pone aparte el kosher, el limpio, el bueno de acuerdo a la ley, y pone afuera y quema todo lo malo. Así será el fin del siglo, así será el regreso. El Señor regresará con sus ángeles y hará juicio aquí. Los malos serán quitados, serán sacados. Y los peces buenos a su cesta, propiedad propia, suya. ¿De acuerdo? Vamos a reiterar estas dos parábolas de que la cizaña es quemada y sacada, el trigo a su granero. Segunda parábola, que habla de esto, los peces. Peces malos son quemados, peces buenos a su cesta. Porque va a haber otras parábolas que enseñan lo mismo. Lo malo afuera, lo bueno a su reino. Por ejemplo, cabritos y ovejas, Mateo 25, te lo digo como aclaración. Cabritos, fuera. Ovejas heredan su reino. Y así, va a haber otras parábolas. ¿Comprendido? Bien. El reino se había acercado, rechazaron al príncipe de paz, no iba a reinar inmediatamente cumpliendo las promesas a David. Va a reinar cuando regrese. Ya pasaron 20 siglos. Le seguimos esperando. Y en este tiempo hay un reino interino, una administración interina, intermedia, misterio, no había sido revelado en el Tanaj. Dios gobierna, pero en ausencia del Mesías, y este mundo tiene actividad demoníaca. Obviamente no es el reino prometido a David, es un reino en misterio. Termina y dice, y terminamos porque el timbre tocó, termina y dice 51 y 52. ¿Han entendido? Termino la hora, ya lo hice así, toc, 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 y les digo, ¿han entendido? Digan que sí, a ver. Sí, claro, bien. Los discípulos dijeron, sí,
Sí, Señor, él dice, entendimos. Bueno, dice el Señor, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. El padre de familia y el escriba docto es él, ¿no? Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así es. Las cosas viejas eran las que él venía predicando y ya estaban reveladas en el Tanaj. Las cosas nuevas son estas 7 parábolas hablando de algo que no había sido revelado antes. Espero que de veras lo entiendan. Gracias, 5 minutos.